Continuando con nuestros temas de magnitudes eléctricas, instrumentos de medición y circuitos, ahora vamos a explicar, vamos a aprender qué es un circuito resistivo serie y esto nos va a permitir poder tener un mayor entendimiento de los temas anteriores. Recuerden que un circuito es un camino cerrado por el cual van a fluir los electrones y a su vez van a provocar que se pueda realizar un trabajo, convirtiendo la forma de la energía. De ahí entonces que es importante saber cómo es la configuración de las conexiones de los elementos de un circuito. Y entonces aquí es donde entra esta parte de un circuito en serie y lo nombramos como resistivo porque vamos a utilizar resistores para la explicación de dicho circuito. Sin embargo, también debo comentarles que vamos a interpretar la ley de Ohm en la realización de algunos ejercicios de circuitos resistivos en serie. Antes de iniciar, debo comentarles que un circuito resistivo serie tiene algunas características o algunas especificaciones muy particulares que tenemos que saber para poder analizar el comportamiento de dichos circuitos. Una de esas particularidades que tiene este circuito resistivo en serie es lo siguiente. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias que lo conforman. Esa es una primera característica. Una segunda es la tensión disminuye al paso por cada una de las resistencias. Una tercera especificación sería que la intensidad de corriente es la misma para todo el circuito. Y entonces aquí son de las tres especificaciones principales que debemos de tomar en cuenta. Ahora, la representación de un circuito resistivo en serie sería la siguiente. Voy a colocar aquí el símbolo de una batería. Este sería el símbolo de una batería, donde le marcamos el negativo y el positivo. Pero resulta que a esa batería yo le voy a conectar, voy a omitir en esta representación, voy a omitir el sistema de protección y el sistema de control. Entonces aquí voy a conectar una resistencia. Recuerden que este es el símbolo de un resistor, pero se le nombra resistor cuando es un elemento individual y cuando ya es parte de un circuito ya se le puede llamar resistencia. Y entonces aquí voy a tener otra resistencia y acá le voy a colocar otra resistencia. En el entendido de que una resistencia no tiene polaridad, bueno, pues no hay problema la posición, pero sí la conexión, sí la configuración.
Ahora, si yo analizo esta configuración de circuito, voy a observar que los electrones van a viajar de negativo. A esta le vamos a nombrar R1, a esta de acá le nombramos R2 y a esta de acá R3, con la finalidad de identificar cada una de esas resistencias. Ahora, los electrones vendrían de la siguiente manera. Saldrían del negativo pasando por R1, alcanzando R2 para llegar a R3. Así vendría la energía eléctrica y cerrando el circuito en el positivo de la fuente. Sin embargo, cuando los electrones van fluyendo, cuando pasa por cada una de las resistencias, dependiendo el valor resistivo de cada una de ellas, le va a quitar un porcentaje a esa energía eléctrica. Antes de continuar con esa parte, debo comentarte lo siguiente. Primero, se cumple la parte de un circuito que dice que es un camino cerrado el que están siguiendo esos electrones. En el entendido de que un resistor va a transformar la energía eléctrica en calorífica. Luego entonces, cuando pasa por cada una de las resistencias, le va a quitar un porcentaje a esa energía eléctrica y vamos a hablar ya de valores. Primero, le vamos a colocar aquí un voltaje de 10 voltios a esta fuente, porque vamos a realizar cálculos. Y como vamos a basar la realización de estos cálculos, lo vamos a basar en la ley de Ohm, yo voy a tomar como referencia un triangulito que me va a servir para poder hacer el cálculo de esos valores que en algún momento me estén solicitando. Y entonces aquí, el triangulito de hasta arriba va a ser el que me va a representar el voltaje. En fórmulas se representa el voltaje o la tensión eléctrica con la letra E mayúscula. Después, acá abajo a la izquierda, me van a poner una R mayúscula que me va a representar la resistencia eléctrica. Y abajo a la derecha me van a representar con una I mayúscula la intensidad de corriente. Y entonces esto me va a servir como referencia para realizar lo siguiente. Si mi incógnita es el voltaje, entonces aquí me va a reflejar la fórmula que debo ocupar. Y eso se interpretaría como multiplicar la resistencia por la intensidad de corriente. Si mi incógnita es la resistencia, me refleja la fórmula de dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. Y si me piden calcular la intensidad de corriente, tendré que dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces, lo pongo aquí porque es lo que nos va a estar sirviendo de referencia para realizar los siguientes cálculos. Ahora, vamos a poner valores. R1 le vamos a poner que tenga un valor de 10 ohms, R2 de 20 ohms y R3 de 30 ohms. Y ya con esos datos, entonces vamos a realizar los cálculos correspondientes. Primero, me piden calcular la resistencia total. Y lo vamos a hacer en otra hojita para que no quite yo de aquí el circuito y podamos estar observando las dos cosas. Aquí lo tenemos ya. Aquí me piden calcular la resistencia total.
Y entonces, de acuerdo a las especificaciones, me dice que la resistencia total es la suma de todas las resistencias que lo conforman. Entonces aquí estaría yo sumando R1 más R2 más R3. Entonces la fórmula para la resistencia total sería R1 más R2 más R3. Y si lo sustituyo, esto es igual a R1, que tiene un valor de 10 ohms, más R2, que tiene un valor de 20, más R3, que tiene un valor de 30. Ahora ya puedo realizar la operación matemática. 10 más 20, 30, más 30, 60 ohms. Esto será la resistencia total de mi circuito, 60 ohms. Así es como se comporta un circuito resistivo en serie. Luego, como me dieron el voltaje, ahora me van a pedir calcular la intensidad de corriente. Es decir, que cuando yo conecte este circuito, yo quiero saber cuánta intensidad de corriente consume, por ejemplo, para saber que de qué valor va a ser el fusible que le voy a poner para proteger al circuito. Entonces aquí me van a pedir calcular la intensidad de corriente total. Y para eso voy a tapar aquí esa incógnita. Y entonces aquí me dice que debo dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces divido voltaje entre la resistencia. Sustituyendo, el voltaje tiene un valor de 10 voltios, entonces le pongo 10 entre la resistencia, acá es de 60. Entonces, si yo divido 10 entre 60, me va a dar un valor de 0.166 amperes. Ahí lo tengo. Eso es mi valor de intensidad de corriente que va a consumir este circuito todo completo. 0.166 amperes es igual a decir 166 miliamperes. Ahora, yo quiero ponerle un fusible a ese circuito. Ya calculé su consumo en intensidad de corriente, entonces en teoría tendría que ponerle uno de 166 miliamperes. Pero ese valor no es comercial. Entonces tendría que elegir uno, el valor inmediato superior, que sería de 200 miliamperes. Ese valor sí es comercial. Entonces a mi circuito, para protegerlo, yo le estaría colocando un fusible de 200 miliamperes, ya en la práctica. Ya en la práctica. Estamos haciendo el análisis de un circuito resistivo en serie, estamos hablando de magnitudes, estamos hablando de circuitos, y también debo mencionar que estas magnitudes tú las puedes medir. La resistencia total de un circuito la puedes medir con el ohmímetro. La intensidad total que consume un circuito la puedes medir con el amperímetro. Obviamente que debemos respetar la configuración de conexión del instrumento para hacer estas mediciones, porque para medir una resistencia total, primero el circuito debe estar desenergizado y segundo, tenemos que colocar el ohmímetro en paralelo al circuito o en paralelo al elemento que queremos medir. Y para medir la intensidad de corriente, es decir, para utilizar el amperímetro, la configuración es diferente, porque el amperímetro debemos conectarlo en serie. Es decir,
Si yo quisiera medir el voltaje, bueno, más bien, si yo quisiera medir la resistencia total, debo de eliminar la fuente, debo de desconectar la fuente. Y entonces mi ómetro lo estaría poniendo aquí. Una punta del ómetro aquí y la otra punta del ómetro acá. Aquí no importa de qué lado vaya la punta negra o la punta roja, porque para medir resistencia no se considera la polaridad. Insisto, debemos desconectar la fuente, por eso la estoy tapando. Ya medimos el valor resistivo. Ahora, si yo quiero medir el voltaje, porque hemos estado viendo eso, entonces mi voltímetro de corriente directa, aquí, antes de pasar con el voltímetro, el ómetro está conectado en paralelo a la serie de resistencias que estoy midiendo. El voltímetro de corriente directa, aquí sí es importante tomar en cuenta la polaridad. Si yo voy a colocar esta punta en el negativo de la fuente, esta será la punta negra. Y la punta roja deberé conectarla al positivo de la fuente. Esta conexión que estoy haciendo del voltímetro a la fuente es en paralelo, no es en serie. Ahora, si yo quiero medir la intensidad de corriente, yo puedo abrir esta línea, esta de aquí, esta de acá o esta de acá, porque el amperímetro lo tengo que conectar en serie. Es decir, que si yo quiero abrir esta línea y aquí conectar el amperímetro, aquí lo estaría yo haciendo. Aquí conecto el amperímetro. Abro esta línea y ahí conecto el amperímetro. Solo que tengo que respetar la polaridad. Si de este lado está conectado el negativo, aquí va la punta negra. Y si de este lado está el positivo, aquí va la punta roja. Eso es respetar la polaridad. Ok. Continuamos ahora. Y en nuestro circuito nos piden calcular la caída de voltaje, la vamos a representar con la letra E minúscula. La caída de voltaje de la resistencia 1. Es decir, que de estos 10 voltios, ¿cuántos me va a quitar la resistencia 1? A eso se le conoce como caída de voltaje o caída de tensión. También me piden calcular la caída de tensión 2 y la caída de tensión 3. Y la suma de estos tres resultados me tiene que dar el voltaje de fuente. Entonces, para calcular la caída del voltaje de la resistencia 1, tengo que tomar la fórmula para calcular el voltaje, que sería multiplicar la resistencia por la intensidad de corriente. Pero tengo que tomar valores individuales. Entonces, aquí me dice que la fórmula sería multiplicar resistencia por la intensidad de corriente. Esta sería la fórmula. Pero tengo que tomar el valor individual que dice que R1 es igual a 10. Entonces aquí sustituyo y esto es igual a 10, porque ese es el valor resistivo de la R1. Por intensidad. De intensidad aquí tengo 0.166. 0.166 volts, porque es caída de tensión. Ahora, esto, cuando yo lo multiplique, aquí le puse más, pero es multiplicación. Entonces multiplico 10 por
0.166 y tengo como resultado 1.66 volts. Aquí está mi primer valor. Es decir, que esta resistencia 1 me va a quitar 1.66 a 10 volts. Me estarían quedando aproximadamente 8.44 de estos 10. Acá ya serían 8.44 volts. Es decir, que si yo le mido aquí en fuente voy a tener 10. Pero si mido después de R1, ya nada más tengo 8.44 porque esta me quitó 1.66. Y va a suceder lo mismo con R2 y va a suceder lo mismo con R3, pero con diferentes valores. Ahora, vamos a calcular la caída de tensión 2, que la fórmula sería resistencia por intensidad. Entonces aquí, de valor resistivo en R2, es 20. Entonces sustituyo y multiplico 20 por intensidad, que es 0.166. Entonces aquí multiplico 20 por 0.166 y esto es igual a 3.32 voltios. Aquí está la segunda caída de tensión. Y continuamos con la caída de tensión 3, que la fórmula sigue siendo igual, R por I, que sería resistencia por intensidad. Entonces, R1 es 30 por 0.166. Lo multiplicamos. Y es igual a 4.98 volts. Ahora, este resultado, ¿qué nos arroja o qué nos dice? Que la resistencia 1 de 10 voltios me va a quitar 1.66 volts. Que R2 me va a quitar, de estos 10 voltios, me va a quitar 3.32. Y que R3, de estos 10 voltios, me va a quitar 4.98. Ahora, si yo sumo esos valores, 1.66 más 3.32 más 4.98 me da un total de 9.96 volts, que es un valor muy cercano a los 10 volts. Y con esto estaría comprobando la realización de los cálculos y el análisis de mi circuito resistivo en serie. Ahora ya nada más resta que tú hagas unos ejercicios para que puedas comprender mejor el comportamiento de las magnitudes eléctricas en un circuito en serie.